Mi nombre es Alejandro Márquez, tengo 45 años y durante casi una década, fui arquitecto jefe de tecnología en Innova Soluciones en el centro de Madrid. Si me conocieras entonces, me describirías como metódico, casi obsesivamente cuidadoso con la seguridad de los sistemas y la integridad de los datos. No era de los que hablaban en cada reunión o hacían bromas en la máquina de café. Era el que se quedaba hasta tarde, el que revisaba todo 2 veces, el que se aseguraba de que los cimientos fueran sólidos mientras otros construían sus castillos sobre ellos. Durante 9 años, dediqué mi vida a Innova Soluciones. Creé su plataforma central desde cero, escribiendo cada línea de código que eventualmente transformaría una startup en dificultades en una potencia tecnológica valorada en cientos de millones. Mi trabajo era invisible para la mayoría en la empresa, enterrado en servidores y bases de datos donde solo yo entendía la intrincada arquitectura que mantenía todo funcionando. Pero cuando los informes trimestrales mostraban márgenes de beneficio aumentando año tras año, cuando las puntuaciones de satisfacción del cliente alcanzaban máximos históricos, cuando nuestro sistema manejaba un tráfico que debería haber colapsado plataformas menores, era mi trabajo el que hablaba. Los ejecutivos conocían mi valor, por supuesto. Simplemente preferían pensar que era reemplazable. Todo cambió la noche del 13 de septiembre de 2024 en el Gran Salón del Hotel Ritz de Madrid. Innova Soluciones celebraba su gala anual corporativa para conmemorar el contrato más importante de la historia de la empresa, 800 millones de euros de un cliente internacional con sede en Singapur. El acuerdo había tardado 18 meses en cerrarse y mi plataforma era la pieza central que lo había sellado. Mientras me encontraba en ese escenario sosteniendo un trofeo de cristal grabado como innovador del año, con flashes de cámaras a mi alrededor, sentí algo que no había experimentado en años trabajando para Innova Soluciones. Orgullo, quizás reconocimiento, por fin. Pero incluso mientras sonreía para los fotógrafos, noté algo extraño. Javier Robles, nuestro director de operaciones, estaba de pie cerca del fondo del salón, con los brazos cruzados, mirando su teléfono en lugar de aplaudir. Su expresión no era de celebración. Era calculadora, fría, como un hombre que observa un problema que pronto se resolverá solo. Debería haber confiado en ese instinto de inmediato. La mañana siguiente, estaba revisando mi correo electrónico personal mientras desayunaba cuando vi algo que enfrió mi café. Allí, en mi bandeja de entrada, había un mensaje que se había reenviado por error a mi cuenta personal en lugar de permanecer en los canales corporativos. La línea del asunto decía, terminación efectiva de todo Alaric Marlo, 15 de septiembre de 2024. La marca de tiempo mostraba que había sido redactado 2 semanas antes, justo cuando obtuvimos la aprobación final del contrato de Singapur. Abrí el correo electrónico y leí el lenguaje clínico de Javier describiendo mi extinción de puesto tras la finalización exitosa del proyecto y su recomendación para una transición inmediata con el fin de reducir la sobrecarga operativa. La fecha de terminación estaba fijada para el día siguiente. Habían planeado despedirme 24 horas después de la gala, una vez que el contrato estuviera seguro y mi utilidad hubiera expirado. Me senté allí en mi cocina, mirando ese correo electrónico, y algo cambió dentro de mí. No exactamente ira, algo más frío y enfocado. Durante 9 años, había sido la base invisible que sostenía su imperio. Ahora querían quitar los soportes y ver si el edificio se mantenía en pie sin mí. Decidí dejarlos intentarlo. Cerré mi portátil y caminé hacia la ventana de mi apartamento en el barrio de Salamanca, mirando la bruma que se extendía sobre la ría de Madrid. La mayoría de la gente en mi posición se habría presentado en la oficina, exigiendo explicaciones, quizás amenazando con demandas. Pero había aprendido algo valioso durante mis años en el sector tecnológico. La emoción es el enemigo de la estrategia. Si Javier y la Junta querían jugar al ajedrez, necesitaba pensar varios movimientos por adelantado. La verdad era que había estado sintiendo algo raro durante semanas antes de que ese correo electrónico confirmara mis sospechas. Había habido reuniones a puerta cerrada a las que no fui invitado. Conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en la sala de descanso. Y lo más revelador, un becario llamado David había mencionado haber oído mi nombre durante una llamada de recursos humanos que misteriosamente no estaba en mi calendario. Cuando llevas tanto tiempo en el mundo corporativo, desarrollas instintos sobre estas cosas. Las señales estaban todas ahí, dispersas como migas de pan, conduciendo a una conclusión inevitable. Pero esto es lo que Javier y sus secuaces no entendieron de mí.
Me había estado preparando para la traición desde el día en que empecé en Innova Soluciones. No porque sea paranoico, sino porque soy práctico. En la industria tecnológica, la lealtad fluye en una dirección hasta que la llamada de resultados trimestrales lo cambia todo. Así que, mientras ellos planeaban mi estrategia de salida, yo había estado construyendo silenciosamente mi póliza de seguro. 6 meses antes, había empezado a desarrollar lo que llamé mi arquitectura paralela, una versión completamente independiente de la plataforma de Innova Soluciones, construida desde cero utilizando mis propias metodologías y registrada bajo mi LLC personal. Cada innovación que había creado para la empresa tenía una versión paralela que me pertenecía solo a mí. Trabajé en ella durante los descansos para comer, los fines de semana, en las primeras horas de la mañana antes de que nadie más llegara a la oficina. El código era más limpio, más eficiente, y lo más importante, era mío. Pero esa no fue mi única precaución. Durante las negociaciones del contrato con nuestro cliente de Singapur, había insistido en incluir una cláusula técnica aparentemente inocua, enterrada en lo profundo del acuerdo de 47 páginas. La sección 7 de marzo del 12 establecía que la ejecución y el mantenimiento del sistema requieren supervisión continua por parte del arquitecto jefe original de la plataforma designada. Para la mayoría de la gente, incluido Javier, parecía una redacción legal estándar sobre soporte técnico. En realidad, significaba que si yo no estaba supervisando activamente el sistema, el cliente tenía motivos para anular todo el contrato. También había estado documentando meticulosamente todo. Cada confirmación en el repositorio de GitHub de la empresa incluía mi firma digital y marca de tiempo. Cada decisión arquitectónica importante tenía correos electrónicos correspondientes donde había expuesto el razonamiento técnico, copiados a varios jefes de departamento. Cada corrección de errores nocturna, cada optimización de rendimiento, cada parche de seguridad, todo ello creaba un rastro innegable que demostraba que Alejandro Márquez era el cerebro detrás del éxito de Innova Soluciones. La mañana después de recibir el correo electrónico de terminación, puse mi plan en marcha. Primero, transferí silenciosamente copias de toda mi documentación personal a un servidor seguro que había estado manteniendo en León. Luego envié un mensaje cuidadosamente redactado a 3 miembros clave de mi equipo, desarrolladores a los que había contratado y entrenado personalmente, personas que entendían la verdadera complejidad de lo que habíamos construido juntos. El mensaje era simple: estoy pensando en empezar algo nuevo. ¿Estaríais interesados en saber más? Los 3 respondieron en menos de 2 horas. Elena Ramírez, mi arquitecta principal de bases de datos, estaba frustrada con la burocracia de Innova Soluciones. Carlos Fernández, nuestro especialista en seguridad, había sido pasado por alto para un ascenso 2 veces a pesar de su trabajo excepcional. Y Sofía Gómez, nuestra diseñadora de experiencia de usuario, se había quejado durante meses de que la empresa sofocaba su creatividad. Estaban listos para el cambio, y lo más importante, confiaban en mí. Mientras tanto, mantuve una normalidad perfecta en la oficina. Asistí a mis reuniones programadas, respondí a los correos electrónicos con prontitud y continué optimizando la plataforma como si nada hubiera cambiado. Javier pasaba por mi escritorio y asentía amablemente, probablemente pensando en lo bien que iba su plan. Si hubiera mirado de cerca, podría haber notado que estaba copiando ciertos archivos a unidades externas, o que estaba teniendo conversaciones inusualmente largas con miembros del equipo cerca de las escaleras del ascensor, donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Pero Javier no era detallista como yo. Esa sería su perdición. El 14 de septiembre de 2024, el día antes de mi terminación programada, hice algo que resultaría crucial más tarde. Envié un informe de mantenimiento rutinario a nuestro cliente de Singapur, incluyendo a su equipo técnico en las especificaciones del sistema y las métricas de rendimiento. Oculta dentro de ese documento de 20 páginas había una nota sutil sobre la próxima transición administrativa y una recomendación de que revisaran la sección 7 de marzo del 12 de su contrato para aclarar los requisitos de continuidad. Para ellos parecería diligencia de vida estándar. Para mí, fue encender la mecha. Esa noche, cené en un pequeño restaurante de tapas en La Latina, uno de mis lugares tranquilos favoritos de la ciudad. Pedí pulpo a la gallega y una copa de albariño, y pensé en el próximo capítulo de mi carrera. Para mañana por la noche, estaría oficialmente desempleado. Pero también estaría libre para construir algo que realmente me perteneciera con personas que valoraran lo que aportaba a la mesa.
Pagué la cuenta, caminé a casa bajo el aire fresco de septiembre y dormí mejor que en meses. Mañana, Javier Robles descubriría que despedir a Alejandro Márquez fue el error más caro que Innova Soluciones había cometido jamás. El 15 de septiembre de 2024. Llegó con la típica niebla madrileña, espesa y gris, que se elevaba desde la sierra como una manta sobre la ciudad. Me desperté a las 7 de la mañana, preparé mi café habitual en cafetera de émbolo y revisé mi teléfono. No había mensajes de Innova Soluciones, lo que significaba que se estaban ciñendo a su cronograma. A las 9 de la mañana, estaría oficialmente desempleado, y Javier comenzaría a descubrir cuán profundamente había calculado mal. Exactamente a las 8:30, intenté iniciar sesión en mi cuenta de correo electrónico corporativo. Acceso denegado. Mi tarjeta de acceso al edificio, desactivada. Incluso mi portátil de empresa había sido borrado remotamente. Habían ejecutado su plan con precisión militar, cortándome completamente de Innova Soluciones. Tuve que admirar su eficiencia, incluso mientras me preparaba para verlo fracasar espectacularmente. La primera señal de problemas llegó a las 10:15. Sonó mi teléfono personal y vi el nombre de Javier en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó una y otra vez. A las 11 de la mañana, tenía 17 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz cada vez más frenéticos. El último simplemente decía: Alejandro, devuélveme la llamada inmediatamente. Tenemos una situación. Me serví otra taza de café y esperé. La situación, como supe más tarde, había comenzado a las 9:30 de esa mañana cuando Innova Soluciones intentó realizar su primera revisión técnica posterior al contrato con el cliente de Singapur. La reunión debía ser una formalidad, un rápido repaso de las capacidades del sistema para asegurarles que todo seguiría funcionando sin problemas. En cambio, se convirtió en un desastre. Sin ni allí para explicar la intrincada arquitectura de la plataforma, el equipo de presentación se había apoyado en diapositivas de PowerPoint simplificadas y puntos de conversación genéricos. Cuando el director técnico del cliente preguntó sobre los protocolos de optimización de bases de datos, le dieron jerga de marketing. Cuando preguntó sobre nuestros métodos de cifrado de seguridad, se desviaron con promesas de seguimiento con documentación detallada. Lo más perjudicial de todo, cuando pidió hablar directamente con el arquitecto jefe mencionado en la sección 7 de marzo del 12, tuvieron que admitir que esa persona ya no estaba en la empresa. El cliente de Singapur solicitó inmediatamente una copia de su contrato y pasó la siguiente hora en una conferencia telefónica con su equipo legal. A las 2 horas del Pacífico, Innova Soluciones recibió una notificación formal de terminación del contrato, citando incumplimiento de los requisitos de continuidad. 800 millones de euros perdidos en una sola tarde. La 18ª llamada de Javier llegó a las 2:45 de la tarde. Esta vez, contesté. Alejandro. Gracias a Dios, dijo, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. Necesitamos hablar. Ha habido un malentendido sobre tu partida. ¿Ha habido? Pregunté, acomodándome en mi sillón favorito con vistas al puente de la Constitución de 1812. Porque el correo electrónico que recibí parecía bastante claro sobre las fechas de terminación efectivas. Ese correo, balbuceó Javier. Mira, hubo discusiones sobre una reestructuración, pero nada se finalizó. Podemos solucionarlo. El acuerdo de Singapur se topó con un obstáculo y necesitamos tu experiencia para suavizar las cosas. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos antes de responder. Javier, me despediste esta mañana. Mi acceso está revocado. Mis equipos han sido confiscados. Y según tu propia documentación, estoy oficialmente obsoleto tras la finalización exitosa del proyecto. No estoy seguro de cómo puedo ayudarte ahora. Podemos reinstalarte inmediatamente. Beneficios completos, quizás incluso un ascenso a circuito. Solo ayúdanos a solucionar esta situación con Singapur. Aprecio la oferta, dije, observando un velero navegar a través de la niebla hacia Cádiz. Pero no creo que quede nada que solucionar. Han cancelado el contrato porque violasteis la cláusula de continuidad. Eso no es un problema técnico. Es uno legal. La llamada terminó con Javier prometiendo arreglar las cosas y amenazando con acciones legales en el mismo aliento. Apagué mi teléfono y salí a dar un paseo por el Parque del Retiro, disfrutando del aire fresco de septiembre y la libertad del desempleo.
Para el martes por la mañana, 17 de septiembre de 2024, los blogs de tecnología se habían hecho eco de la historia. El Economista publicó un artículo titulado Innova Soluciones pierde un contrato de 800 millones de euros horas después de despedir a su arquitecto clave. El artículo no me mencionaba por mi nombre, pero cualquiera en la industria podía leer entre líneas. La sección de comentarios era brutal, llena de exempleados que compartían sus propias historias sobre la tóxica cultura de gestión de Innova Soluciones y sus decisiones empresariales miopes. El mercado de valores reaccionó de forma predecible. Las acciones de Innova Soluciones, que se habían negociado a 93 euros el viernes, abrieron el martes a 56 euros y siguieron cayendo. Al cierre, habían perdido el 38% de su valor de mercado en menos de 72 horas. Las firmas de inversión comenzaron a rebajar sus recomendaciones, y dos accionistas importantes solicitaron reuniones de emergencia de la Junta. El miércoles llegaron los anuncios de dimisión. Primero, el director financiero renunció para buscar otras oportunidades. Luego, el jefe de desarrollo de negocio se marchó por motivos personales. Para el lunes siguiente, otros 3 ejecutivos habían abandonado el barco, dejando a Javier para enfrentarse a una junta directiva cada vez más hostil que quería explicaciones sobre cómo su mayor acuerdo en la historia de la empresa se había evaporado de la noche a la mañana. Mientras tanto, estaba teniendo almuerzos de trabajo con Elena, Carlos y Sofía, discutiendo nuestra nueva empresa sobre dim sum en el barrio chino de Madrid. Decidimos llamarla Márquez Lógica Systems, y ya teníamos nuestro primer cliente potencial, un competidor de Innova Soluciones, que había estado observando el drama desarrollarse con gran interés. Querían saber si podíamos construirles algo similar a la plataforma de Innova Soluciones, pero más fiable y con mejores garantías de soporte a largo plazo. Podemos hacerlo mejor que similar, les dije durante nuestra reunión inicial de presentación. Podemos construir algo revolucionario. La ironía no se me escapaba. Innova Soluciones me había despedido para ahorrar dinero en gastos generales solo para perder 800 millones de euros y toda su reputación en el proceso. Conservaron el caparazón de mi plataforma, pero perdieron a la persona que entendía cómo funcionaba realmente. Era como comprar un coche de Fórmula 1, pero despedir al único mecánico que sabía cómo mantener el motor. 3 semanas después de mi terminación, recibí una última llamada de Javier. Llamaba desde su teléfono personal esta vez, no desde la línea corporativa. La Junta está haciendo preguntas, dijo, con la voz hueca y derrotada. Quieren saber por qué el contrato incluía esa cláusula sobre el arquitecto original. Dicen que debería haberlo sabido. Deberías haberlo sabido, respondí simplemente. ¿Hay alguna forma de que podamos llegar a algún tipo de acuerdo de consultoría? Quizás podrías ayudar a transferir la plataforma a nuestro nuevo equipo. Miré la niebla que se cernía sobre la sierra, pensando en todas esas noches que pasé construyendo algo que pensé que duraría. Todas las innovaciones que había aportado a una empresa que me veía como prescindible. Javier, dije finalmente, no queda nada que transferir sin la supervisión adecuada. Tu plataforma es solo código caro que nadie entiende. Francamente, eso ya no es mi problema. Colgué y nunca volví a saber de él. 6 meses después de mi terminación de Innova Soluciones, estaba sentado en una sala de conferencias de cristal en el piso 32 de un rascacielos en el centro de Barcelona, firmando el mayor contrato de mi carrera. Era marzo de 2025, y Márquez Lógica Systems acababa de asegurar un acuerdo de 12 millones de euros con Iberia Logistics para construir su plataforma de cadena de suministro de próxima generación. La ironía era deliciosa. Iberia Logistics había sido uno de los mayores competidores de Innova Soluciones, y ahora me pagaban para crear algo que pondría a mi antigua empresa aún más atrás. Elena me miró al otro lado de la mesa de caoba y sonrió. Como nuestra nueva directora de tecnología, estaba ganando 210.000 euros anuales, más acciones en una empresa que realmente valoraba sus contribuciones. Carlos, ahora nuestro jefe de seguridad, acababa de ser presentado en la revista Wire, por su enfoque innovador en la autenticación blockchain. Y Sofía ya había ganado 2 premios de diseño por la interfaz de usuario que había creado para nuestro producto estrella. El equipo que había reunido no solo era talentoso. Tenían hambre de demostrar lo que podían lograr cuando no estaban frenados por la burocracia corporativa. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Elena mientras salíamos del edificio de Iberia Logistics al aire fresco de marzo. Tenemos 3 clientes importantes en cartera.
Firmas de capital riesgo llamando todas las semanas y cazatalentos intentando captarnos para puestos ejecutivos en empresas de la Fortune 500. Saqué mi teléfono y le mostré un artículo del San Francisco Chronicle de esa mañana. El titular decía, Innova Soluciones se declara en bancarrota, capítulo 11. La empresa que una vez fue valorada en más de 2.000 millones de euros ahora estaba vendiendo sus activos para pagar a los acreedores. Sus acciones, que se habían negociado a 93 euros la semana en que me despidieron, cerraron ayer a 4,12 euros. Justicia, dije simplemente. El artículo detallaba el colapso total de Innova Soluciones en los últimos 6 meses. Después de perder el contrato de Singapur, no habían logrado asegurar ningún nuevo acuerdo importante. Sus clientes existentes se habían puesto nerviosos por la estabilidad de la empresa y habían empezado a buscar apoyo técnico en otros lugares. Se habían presentado 3 demandas colectivas separadas por parte de accionistas que afirmaban que la Junta había tergiversado las perspectivas de la empresa. Lo más perjudicial de todo, un antiguo empleado había filtrado documentos internos que mostraban que los ejecutivos se habían otorgado millones en bonos mientras despedían a ingenieros y personal de soporte. El nombre de Javier Robles aparecía solo una vez en el artículo, en una breve mención de que había dejado la empresa para buscar oportunidades en el sector sin ánimo de lucro. Más tarde supe por contactos mutuos que había conseguido un trabajo gestionando servidores de correo electrónico e instalando controladores de impresora para una pequeña organización benéfica en Sevilla, ganando alrededor de 75.000 euros al año. El hombre que había orquestado mi despido para ahorrar en costos operativos estaba ahora solucionando problemas de servidores de correo electrónico e instalando controladores de impresora. Pero mi vindicación personal era solo el principio. 3 meses después de lanzar Marquez Lógica Systems, había hecho algo que se sentía mejor que ver fracasar a Innova Soluciones. Había hecho público mi trabajo. Publiqué la arquitectura técnica completa de mi plataforma original en GitHub, completa con documentación, puntos de referencia de rendimiento y explicaciones detalladas de cada innovación que desarrollé durante mis 9 años en Silicon Valley. El repositorio se titulaba La verdadera plataforma Innova Soluciones, lo que intentaron ocultar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Estudiantes de informática empezaron a usar mi código en sus proyectos de tesis. Fundadores de startups se pusieron en contacto para pedir asesoramiento. Grandes empresas tecnológicas me ofrecieron puestos ejecutivos con salarios que habrían parecido imposibles hace apenas un año. Lo más satisfactorio de todo, docenas de antiguos empleados de Innova Soluciones se pusieron en contacto conmigo para compartir sus propias historias de maltrato y preguntar sobre unirse a mi equipo. Un mensaje en particular destacó. Provenía de David, el becario que me había alertado por primera vez sobre la llamada de recursos humanos sobre mi terminación. Se había graduado en la Complutense y ahora trabajaba en Telefónica. Pero quería darme las gracias por lo que llamó la lección más importante de mi carrera. Me enseñaste que la integridad no se trata solo de hacer lo correcto, escribió. Se trata de estar preparado cuando los demás no lo están. La forma en que manejaste todo en Innova Soluciones me enseñó que la mejor venganza no es enfadarse, es mejorar. 6 meses después, El Economista publicó un estudio de caso exhaustivo sobre el colapso de Innova Soluciones titulado, Como un solo correo electrónico de terminación destruyó una empresa de 800 millones de euros. El artículo trazaba toda la línea temporal desde mi contratación en 2015 hasta la declaración de quiebra de la empresa en marzo de 2025. Describía mi partida como la decisión de RRHH más cara de la historia tecnológica española y utilizaba la historia como una advertencia sobre la importancia de comprender a tu personal clave. La pieza incluía entrevistas con analistas de la industria que estimaban que Innova Soluciones podría haber seguido siendo rentable indefinidamente si simplemente le hubieran ofrecido una participación en la sociedad en lugar de planificar mi terminación. Un experto calculó que la empresa perdió aproximadamente 89 millones de euros por cada año que trabajé allí, simplemente por no reconocer que yo era la base sobre la que se construyó todo su modelo de negocio. Pero la cita más reveladora provino de un antiguo miembro de la Junta de Innova Soluciones que habló bajo condición de anonimato. Seguimos preguntando a Javier quién podría reemplazar a Alejandro si le pasara algo. Javier seguía diciendo que cualquiera podía hacer ese trabajo. Solo era codificación. Deberíamos habernos preguntado qué pasaría con la empresa si Alejandro decidiera que no podía ser reemplazado. Hoy, en septiembre de 2025, Marquez Lógica Systems emplea a 47 personas en oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia.
Nuestros ingresos anuales se acercan a los 30 millones de euros, y estamos en camino de salir a bolsa en los próximos 2 años. Cada empleado posee acciones en la empresa, y nadie trabaja más de 50 horas a la semana a menos que lo elija. Hemos construido algo sostenible, algo que valora a las personas que lo hacen posible. Nunca demandé a Innova Soluciones. Nunca filtré información confidencial ni saboteé sus sistemas. Ni siquiera hablé públicamente sobre mi terminación hasta que se publicó el artículo del Economista casi un año después. Mi venganza fue más simple y devastadora que cualquier acción legal. Les dejé descubrir cuánto valía su empresa sin la persona que la había construido. A veces paso en coche por el antiguo edificio de Innova Soluciones en Madrid, ahora ocupado por una startup de dispositivos médicos que está haciendo un trabajo verdaderamente innovador. El edificio parece el mismo desde fuera, pero todo lo que una vez lo hizo valioso ha desaparecido. Me recuerda algo que mi abuelo solía decir cuando yo crecía en Ohio. Hijo, decía, cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Y cuando intenten tirarte, asegúrate de que no puedan volver a juntarte. Pasé 9 años construyendo algo que pensé que duraría. Al final, aprendí que lo más importante que había construido no era una plataforma, un sistema o una empresa. Fue una reputación de integridad, competencia y pensamiento estratégico que nadie podía quitarme, sin importar lo que pusieran en un correo electrónico de terminación. La mejor parte es que apenas estoy empezando.